Vamos primero a los conceptos básicos, perdón, me brinqué. En los conceptos básicos existen entre 206 y 208 huesos. ¿Esto de qué depende? Del libro que lean, ¿sí? La mayoría dice que son 206, pero hay algunos libros que dicen que son 208. Entonces, está entre 206 y 208, dependiendo el libro que ustedes vayan a leer, y van a dividir al cuerpo en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Y se va a componer de huesos y de cartílagos. Y ojos, todos los huesos están cubiertos aquí, o sea, si yo le pusiera una cubierta a este hueso, todo hueso está cubierto por una membrana fibrosa denominada periósteo. Y yo se los comentaba en el video que este periósteo es el que está ricamente inervado y ricamente vascularizado. Y a ver, Liliana, si está ricamente inervado, ¿qué es lo que me va a provocar el periósteo? ¿Por qué es importante el periósteo? Liliana Robles. Sí, es que no he visto ese video, doctor. No, de manera general, a ver, ustedes escuchen la palabra vascularizado y ricamente inervado. A ver, Dicha. Que está cubierto por nervios. Exacto. Si está cubierto por nervios, ¿qué función crees que tenga? El de poder llevar a cabo los movimientos. ¿Qué hacen? Una es motor, o sea, los nervios tienen dos funciones. Una es motora y otra sensitiva. Entonces, me permiten movimiento, pero también me permiten ¿qué? Sentir. Nutrir al hueso, ¿no? Sentir, ¿no? Entonces, la sensibilidad del hueso va a ser gracias al periósteo. Y la vasculatura, ¿por qué decimos, o por qué es importante, Anaí? ¿Por qué es importante la vasculatura? ¿Qué le da la vasculatura al hueso? En este caso, el periósteo. La sensibilidad, pues el periósteo es prácticamente lo que va a cubrir al hueso y va a nutrir al mismo hueso. Ok, entonces, a ver, distingamos dos cosas. Si yo digo ricamente inervado, me estoy refiriendo únicamente a que le da sensibilidad y le da motricidad. Y no todos los nervios hacen las dos cosas. Algunos solamente dan sensibilidad, o sea, hay algunas partes que solamente son sensitivas y hay partes que son motoras. En este caso, para el periósteo es sensitivo, ¿sí? Lo que permite que los huesos se muevan, en este caso no es lo que le da los nervios del periósteo. Los nervios del periósteo Doctor. le dan dolor. Ricamente inervada, sensibilidad. Ricamente vascularizada, le va a dar nutrición. Y una pregunta que les hacen constantemente es, ¿el hueso duele? ¿Qué contestarías, Cristina? A ver si. Pues es el periósteo. Exacto, el hueso como tal no, el recubrimiento que tiene sí, que es el periósteo. Entonces, cuando hablamos de una fractura, lo que me va a doler es que se haya llevado el periósteo, número uno. Número dos, el hecho de que tenga periósteo, si yo cuando reparo un hueso, imagínense que cuando repare un hueso, que es este que les estoy poniendo aquí de ejemplo, esto que está en amarillo, me lo empiezo a llevar y eso es el periósteo. Y lo raspo y me lo empiezo a llevar para reparar, con tal de reparar el hueso. Si me llevo esto que está aquí en amarillo, ¿qué consecuencia va a tener? Necrosis. ¿Y necrosis? ¿Por qué se da? Porque ¿qué me estoy llevando? El periósteo, o sea, lo que lo nutre. Lo que lo nutre, o sea, me estoy llevando la vasculatura. Y si me llevo la vasculatura, entonces no tiene, ese hueso no tiene cómo nutrirse, no tiene cómo crecer y le voy a provocar una necrosis. Esa es la importancia, esa es la gran importancia que tiene el periósteo. O sea, y es, acuérdense, una capa membranosa que recubre al hueso. Y luego, los huesos largos tienen cartílago de crecimiento. ¿Y por qué los huesos largos tienen cartílago de crecimiento? Aquí lo explico. Imagínense que aquí se los voy a poner en rojo, imagínense que este es un hueso. Entonces, todos los huesos largos tienen aquí algo que le llamo cartílago de crecimiento.
ese cartílago de crecimiento va a hacer que el hueso crezca. Por eso se llama así, cartílago de crecimiento. ¿Sí? Y, por ejemplo, díganme un hueso largo. Díganme un hueso largo. Fémur. ¿Cuál? Fémur, Fémur. El fémur, el húmero, ¿no? húmero, La tibia. Tibia y perné. Esos huesos que son los más grandes del cuerpo, esos tienen ese crecimiento. Entonces, ¿por qué me va a importar el cartílago de crecimiento? Vamos a ver después que el hueso lo vamos a dividir en algo que le llamo epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis. Esas son las tres. Ya hablamos de proximal y distal en la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que era proximal? ¿Quién me recuerda que es proximal? Lo más cercano a. Más Al cercano origen. al origen. Al origen. En este caso, si este fuera el húmero, o sea, si este fuera el húmero, el origen sería ¿quién? Por acá, ¿no? O sea, por aquí estaría el origen que sería el hombro, ¿sí? Y entonces tengo la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. Ahora, ese cartílago de crecimiento, si yo tengo una fractura a este nivel, pues sí va a ser importante, pero no va a ser tan importante como si le diera yo aquí al disco de crecimiento. Sobre todo en la gente joven que sigue creciendo. El húmero, alrededor, en el hombre, alrededor de los 20 años, deja de crecer. Y entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este cartílago de crecimiento? Ese cartílago de crecimiento se va a convertir en hueso, ¿sí? Y entonces va a hacer esto y se va a empezar a osificar. Y cuando se osifica, entonces quiere decir que ya no hay cartílago de crecimiento, o sea, ya no tengo nada azul. Ahora ya todo el hueso es blanco porque todo el hueso está osificado, o sea, todo el hueso, o sea, de por sí era blanco y esta parte, ojo, y esta parte era azul porque tenía yo mi disco de crecimiento. Pero luego se osificó y eso depende de la edad, ¿sí? Se osifica y aquí, en este sitio donde se osificó, me deja una línea, que es la línea de osificación, y esa se llama metáfisis. Entonces, ojo, la metáfisis no va a estar hasta que el disco se osifique. Antes de que el hueso se osifique, entonces eso se llamaba disco de crecimiento. Cuando se osificó, entonces me formó una línea, aquí, una línea que le voy a llamar metáfisis. Esa es una característica de los huesos largos. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué es importante? Los huesos? ¿Qué es lo que van a hacer los huesos? Me van a dar soporte y protección a estructuras. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos que yo tengo en el cráneo, lo que me van a hacer es que me van a proteger. O sea, si me pegan un golpe, me va a proteger porque ahí están estructuras como el cerebro, que es el que manda prácticamente todas las funciones. O por ejemplo, aquí en el tórax yo tengo a las costillas. O sea, antes de que llegue algo ahí, me está protegiendo. O sea, tengo la protección de la piel, de la grasa, de los músculos y de los huesos. Y los huesos generalmente también están protegiendo a órganos vitales, en este caso el corazón, ¿no? Aquí. Entonces, dan soporte y dan estructura y protección. Son la base mecánica para el movimiento, porque yo un hueso en sí solo no lo puedo mover. Si yo le pusiera otro hueso acá, o sea, si yo le pusiera otro hueso acá, ojo, imagínense que aquí le puse otro hueso. Y entonces aquí me está formando algo que es una articulación. Por sí solos no se mueven. Por eso les pongo ahí. Es la base mecánica para el movimiento. ¿Qué necesitan para moverse? Que haya por aquí
un músculo que mueva para acá y otro que se inserte para acá. Y entonces, al contraerse uno y al relajarse otro, o sea, si se contrae este y se relaja este, entonces va a permitir el movimiento. Entonces son la base mecánica para el movimiento, pero el movimiento lo realizan a través de los músculos, a través de la contracción y la relajación de los músculos. Entonces, el sistema muscular y el sistema óseo van de la mano, muy de la mano. Luego, necesitan depósito de sales, o sea, para que el hueso crezca y crezca bien, necesita depósito de sales. Y es por eso que en este depósito de sales que yo les ponía aquí, en este depósito de sales, es muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha tocado que nace un sobrino suyo o un hermano suyo y le dicen, sácalo a los baños de sol. Ah, bueno, eso es muy importante porque se secreta una vitamina a través de los rayos del sol, se secreta una vitamina que es la vitamina D, ¿sí? Y esa vitamina D va a hacer que el hueso crezca sano y fuerte. Además, también es un depósito de sales porque ¿cuál es la base que le da que el hueso sea muy fuerte? Díganme una sal. El calcio. El calcio, ¿no? O sea, el calcio es importantísimo. Entonces, entre más calcio tengamos, más fuerte es. El calcio está relacionado con las hormonas, ¿no? En el caso de las mujeres, y esto es muy importante, imagínense que yo aquí vuelvo a tener mi hueso. Y tengo dos células. Una que va a estar aquí, que es una célula buena, y aquí tengo una célula mala. ¿Sí? A esta célula buena le llamo osteoblasto. Y a esta célula mala le llamo osteoclasto. ¿Qué es lo que hace el osteoblasto? ¿Por qué le digo célula buena? ¿Quién me dice? A ver, Leslie. La que va construyendo el hueso, ¿no? Es la que se deposita y entonces esta venga y se deposita acá y se reproduce y se deposita acá y se deposita y se deposita y se deposita y es la que me ayuda a la formación del hueso. Y el osteoclasto, le puse aquí unos dientitos al osteoclasto porque el osteoclasto viene y se come a los osteoblastos y se lo come, ¿sí? Y entonces yo les dije que esto tiene relación con las hormonas. En la mujer, por ejemplo, en la mujer que se nota mucho la parte hormonal, ¿por qué? Porque durante sus primeros años de vida, ¿sí? Sus primeras décadas de vida, en la mujer predomina una hormona muy importante que favorece a los osteoblastos, que se llama estrógeno. Entonces la mujer tiene mucho estrógeno y al estrógeno se le llama la hormona de la belleza en la mujer. ¿Por qué? Porque hace que la piel esté tersa, que el pelo esté suave, liso, ¿sí? Que las mucosas se mantengan hidratadas. Y mucosas me refiero también a la mucosa vaginal, se encuentra completamente hidratada. Y el hueso se encuentra lleno de osteoblastos, por lo tanto, se encuentra lleno de calcio y se encuentra fuerte. Pero hay un periodo en la mujer que se llama menopausia. Y la menopausia, lo que pasa con la menopausia es que los niveles de estrógeno que estaban aquí arriba empiezan a disminuir. Y entonces, cuando los niveles hagan de cuenta que mientras la mujer tiene estrógenos, estos osteoclastos se acercan acá y este osteoblasto le pega una patada y ¡pum! Se va. Le dice, sácate, porque aquí hay estrógenos que me permiten que no te acerques tú a mí. Eso es mientras hay estrógenos. Pero cuando cuando deja de haber estrógenos, porque entran a un periodo natural que se llama menopausia, disminuyen los niveles de estrógenos. Y entonces ahora la célula que empieza a predominar es el osteoclasto y se empieza a comer al hueso. Y entonces lo empieza a descalcificar. Y esto nos habla de una consecuencia que se da en la menopausia,
¿qué creen que es lo que sufre una mujer en la menopausia? Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Y la osteoporosis es la falta de qué? De calcio. Calcio en los De huesos. calcio en el hueso. Y entonces es muy común que una mujer posmenopáusica o menopáusica se caiga de su propia altura y se fracture. Eso no le pasaría a ninguna de ustedes ahorita, ¿sí? Pero se caen en un golpe leve y se fracturan. Y eso tiene que ver con la parte hormonal. No sé si hasta aquí me van entendiendo. Una duda rápido, doctor. Lo que había mencionado el cartílago de crecimiento también se conoce como cartílago hialino, ¿verdad? Cartílago hialino, exactamente. O de crecimiento. Ok, entonces lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Ok, gracias. Sí, Doctor, no, yo también tengo una duda súper rápida. sí, sin problema. Del osteoblasto, que su función era ¿cuál? Su función son las células que permiten el desarrollo del hueso. O sea, son las células que se reproducen y que forman el hueso. Ok. Gracias. Yo tengo otra duda. ¿Los osteoclastos siempre se van a presentar en el cuerpo o son por agentes externos? Siempre están, pero están ahí, ¿no? O sea, están ahí. Es como las bacterias. Pongo otra vez el ejemplo con las mujeres. En la flora vaginal existen bacterias. Si tú les das el medio de cultivo suficiente, entonces se reproducen más de lo normal, y esa reproducción más de lo normal, eso es una infección, ¿no? Por ejemplo, cuando están en sus días, el pH que mantenía protegido o sea, mantenía una vagina que estuviera con un pH ácido. Y esa acidez mantenía así como alejados a todas las bacterias, que de por sí estaban ahí. Todos los seres humanos tenemos bacterias y tenemos en el tracto gastrointestinal, en muchos lados. Eso es normal, pero en cierto número. Y resulta que la mujer empieza a menstruar y la menstruación disminuye la acidez, hace que sea un poquito más alcalina y entonces disminuye su defensa. Y entonces esas bacterias empiezan a proliferar y tienen una infección, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo con los osteoclastos. Siempre están, pero están en un número que no son peligrosos para nosotros. El problema es cuando empiezan a proliferar y proliferar. Son como una manifestación. O sea, la manifestación no es peligrosa cuando hay 3 o 4 allá afuera. Pero cuando empiezas a juntar miles, entonces sí me van a hacer un destrozo. Ese es el problema. Yo tengo una duda también. También, sí, adelante. Con los hombres sería igual, pero sería con la testosterona o algo así. No, o sea, con los hombres también tenemos niveles de estrógenos y niveles de testosterona, pero predominan la testosterona en el hombre y en la mujer predominan los estrógenos. Aquí por eso a nosotros no nos afecta. No dejamos de tener, o sea, nosotros digamos que siempre estamos protegidos, ¿no? Porque nunca disminuye los niveles de estrógenos ni los niveles de testosterona. Y aquí la que es protectora son los estrógenos. Ok, gracias. Entonces los hombres no la sufrimos, afortunadamente. Sí, otras cosas. Sí, no se preocupe, ahorita todo está bien. Ok, bueno, entonces también les decía yo que es un centro de inserción muscular y a través de la inserción muscular es que se da el movimiento. O sea, el movimiento no lo da el sistema muscular, tampoco lo da el sistema óseo, lo da la combinación de los dos. O sea, debe haber hueso y debe haber músculo para que se inserte, porque si existiera músculo y no existiera hueso, no tendría dónde insertarse. Entonces, a través de estas inserciones es que se permite el movimiento. Y una función muy, muy, muy importante es la hematopoiesis. ¿Quién me dice qué es la hematopoiesis? Es el proceso por el cual se maduran o se crean elementos sanguíneos, específicamente en la médula ósea, ¿no? Es la generación de células sanguíneas. O sea, es un centro que está generando células sanguíneas. Por eso vamos a ver que nos van a hablar de trasplante de médula ósea.
trasplante de médula ósea. Quiere decir que la médula ósea que está produciendo nuevas células sanguíneas, yo la puedo sacar de un hueso y la llevo a otro sujeto que no esté teniendo esa producción. Pero lo vamos a tocar más adelante. Nada más que sepan que la hematopoiesis se refiere a la generación de células sanguíneas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Perfecto. Y su osificación se va a dar a través de dos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos que van a permitir la osificación del hueso? Osificación membranosa. Déjenme les quito esto. Osificación membranosa. Generalmente se va a dar en los huesos planos. Y la osificación condral se va a dar en los huesos largos. Déjenme que ponga yo todo esto, ya se me fue. Ok. Entonces, esta se da en los huesos planos, la membranosa, y esta en los huesos largos, la osificación condral. ¿Qué quiere decir la osificación membranosa? La osificación membranosa quiere decir que el hueso se crea a través de membrana, ¿sí? O sea, hay una membrana y luego esa membrana se osifica y así se formó el hueso. ¿Qué quiere decir la osificación condral? ¿A qué le suena condro? No tiene que ver con, o sea, no un ejemplo puede ser las fontanelas. De la membranosa, no. Sí. No son un ejemplo. Después hablamos de las fontanelas, pero no. Sí, y sí son una membrana. Y luego se osifica, pero no va por ahí. Osificación, o sea, ¿a qué le suena condral? Ahí sí le fallo, profe. ¿Mande? Ahí sí le fallo. Ok. Condro viene de cartílago. Siempre que digan condral, es cartílago. Entonces, aquí el crecimiento o la formación del hueso se hace a partir de un cartílago. Entonces, imaginemos que aquí tengo un cartílago. Y de este cartílago se empieza a osificar hueso para acá. Y de aquí se empieza a osificar hueso para acá, hasta que se forma un hueso. Entonces, esta le llamo osificación condral. Ahora, la condral se va a dividir en dos. En endocondral, o sea, desde el cartílago, desde el interior del cartílago, o pericondral. O sea, esta todavía se va a dividir en dos, la condral. Endocondral y pericondral. ¿Sí? Y únicamente se refiere a cómo se forman esos huesos. ¿Cuál dijo que habían sido las dos divisiones, perdón? Endocondral y pericondral. Esta, miren, para que me la voy a llevar acá. Pericondral quiere decir quiere decir alrededor de, ¿sí? Pericondral alrededor, y condro es cartílago. Pericondral alrededor del cartílago. O endocondral. ¿Sí? Y así es como se forman los huesos. No sé si hasta aquí vamos claros. Disculpe, ¿cuál es la endocondral? La endocondral es desde dentro del cartílago y la peri es desde fuera del cartílago. Por ejemplo, una pregunta, un ejemplo de un endo y un peri, ¿cuál sería? No, o sea, nada más, si yo aquí te maximizara, mira, si yo aquí te maximizara un hueso, imagínate, te voy a poner aquí un hueso. Aquí tienes un hueso, con imaginación. Y resulta que este hueso, aquí está el cartílago, que lo fue creando. O sea, no había hueso, había esto nada más, un cartílago. La endo significa que el hueso se fue formando aquí, desde el interior, se fue formando y fue formando células, ¿sí? Osteoblastos que lo fueron formando, ¿sí? Esa es la endo, desde ahí. Y la peri quiere decir que
todo esto que voy a marcar es la periferia, todo esto es la periferia. Y desde la periferia, entonces desde la periferia empezó a formar hueso. Ese es un ejemplo y otro. O sea, desde la periferia se empieza a formar el hueso del cartílago, o endo, desde el interior del cartílago se empieza a formar el hueso. Perdón, es que eso sí lo entendí. O sea, mi pregunta iba más a qué hueso se empieza... O sea, como ejemplos, ¿no? Ah, exacto. ¿Qué hueso es? Ya. No sé, ¿eh? No sé, o sea, no sé, o sea, si tú me preguntas, el húmero fue osificación endocondral y el radio fue osificación pericondral, no. O sea, no existe una clasificación natal específica de cada uno. Exacto, eso es muy, muy específico. Seguramente quien sí lo sabe son los histólogos. O sea, si ustedes le preguntan al de histo, seguramente les va a contestar esto. Yo, les soy sincero, no, así a esa profundidad no me lo sé. Pero se da más en los huesos largos. Se da en los huesos largos. O sea, la que es a través de cartílago se da en huesos largos. Y la que es a través de membrana se da en los huesos planos. ¿Sí para todos? Sí, está bien. Está claro. Como lo hago. Pues seguimos con el esqueleto, ¿sí? Y este esqueleto, vamos ahora a ver algo que le llamamos el esqueleto axial. Ojo, vuelvo a repetir. El esqueleto axial está en el centro, o sea, para que no se pierdan. Todos los huesos están en el centro. Nada más que a veces se nos hace complicado, porque cuando nos dicen, nos señalan, fíjense, esto es el centro, y si yo me voy hacia abajo, toda la columna vertebral, pues incluye el centro. Este que está aquí es un huesito que está abajo, que está solo flotando, que se llama yoides, el hueso yoides, ¿sí? Aquí tengo el esternón y al lado tengo las costillas. Todo esto que estoy viendo aquí es el esqueleto axial. Entonces, costillas, esternón, columna vertebral, hueso yoides y los huesos del cráneo. Pero resulta que los huesos del cráneo se van a dividir en dos. Estos que estoy viendo aquí, a estos son 8 y les llamo, ¿cómo? Huesos ¿del neurocráneo? Del neurocráneo. ¿Qué diferencia tienen los huesos del neurocráneo con otros? Que, ojo, los del cráneo, así fíjense, los del cráneo, esperen, estamos enseñando. Los del cráneo los voy a dividir en dos, en los del neurocráneo y los del víscero cráneo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos, que uno protege. A empezar el número, espérenme, antes de que me conteste, va a empezar el número. Aquí estos son igual a 8 y estos son igual a 14. Entonces, para empezar el número, ahora sí. Que uno protege la corteza, el cerebro como tal. Exacto. ¿Quiénes son? Los del neurocráneo. Los del neurocráneo, ¿sí? Los del neurocráneo. Esos son los que nos están protegiendo. También se llama, de repente le llaman la calota, ¿sí? La calota, que es lo que me está cubriendo el cerebro. Y entonces, ¿cuáles son esos huesos? Pues está el hueso frontal, hay dos huesos parietales, uno derecho y uno izquierdo, hay un hueso occipital, hay dos huesos temporales, uno derecho y uno izquierdo, hay un esfenoides, que es este, y hay un etmoides, que es este. Estos son los huesos del neurocráneo. Ahora, los del viscerocráneo son aquellos huesos, aquí están, son estos 14, este es el viscerocráneo, y es el que me está formando al macizo facial, ¿sí? A los huesos de la cara, es decir, son los huesos de la cara. Y aquí hay desde huesos muy pequeñitos e impares hasta huesos pares, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí dos huesos nasales, uno y otro, dos huesos lagrimales,
uno y otro. Tengo 2 huesos cigomáticos, un vomen, 2 cornetes nasales inferiores, 2 palatinos, 2 maxilares y una mandíbula. En total son 14 huesos. Ojo, ahorita tal vez lo único que me interesa es que sepan que hay un neurocráneo y un viscerocráneo y que uno son 8 y en otro son 14. Punto. Tal vez no me interesa ahorita no me interesa que se aprendan cada uno de los huesos, porque para eso vamos a otro capítulo que es cabeza, ¿sí? Ahí vamos a detallar y vamos a estudiar hueso por hueso. ¿Sí queda claro? Sí. Listo. Seguimos en el esqueleto axial. Esto es la columna vertebral. Para muchos que ya entraron en el tema de columna vertebral, resulta que la columna vertebral está formada por vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras coxígeas. Y en total, esto es igual, o sea, si sumo todas, son 33 vértebras, ¿sí? Son 33 vértebras. ¿Cuántas son? ¿Cuántas cervicales? 7. 7. ¿Cuántas torácicas? 12. ¿Cuántas lumbares? 5. 5. Ojo, estas que puse en rojo, la característica que tienen es que están separadas, son vértebras individuales. ¿Qué pasa con el sacro y con el coxis? Se unen. Están fusionadas. ¿Cuántas tiene el sacro? 5. También, ¿no? Las voy a poner en verde para que ustedes acuérdense que esas son las que están fusionadas. ¿Y el coxis? 4. 4. Y entonces ya tengo mi total, que es 33. Si ustedes toman 7 más 12 más 5 más 5 más 4, me da 33. Puede haber variaciones en el número en la columna. Puede haber menos o puede haber más, pero eso no es lo normal. Lo normal es siempre tener 33 vértebras. ¿Queda claro? Entonces, ojo, porque estas, como son 7, yo de repente voy a decir así, o sea, las voy a dividir así. C1, C2, C3, o si agarro una lumbar, L1, L2, L3. Cuando ustedes vean eso, lo que me están refiriendo es a la lumbar número 1, a la lumbar número 2, a la lumbar número 3. Eso es lo que significan. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo les haga un examen en donde les pregunta la vértebra L1 es parte del esqueleto, ¿axial o apendicular? Axial, ¿no? Axial, porque tal vez lo que ustedes están lo que ustedes están esperando es que yo les pregunte columna vertebral. O está implícito que L1 es parte de la columna vertebral. Está implícito que el sacro es parte de la columna vertebral. Está implícito que el coxis es parte de la columna vertebral. ¿Sí se entiende hasta acá? Entonces, así es como se divide la columna vertebral. Y luego tengo al esternón y las costillas. ¿Sí? Tengo mi esternón y este esternón se divide en 3. Esto que les voy a poner aquí en amarillo se llama manubrio del esternón. Esto que les voy a poner en rojo se llama cuerpo del esternón. Y esto que les voy a poner en morado se llama proceso gifoides del esternón. Son las 3 cosas. Entonces tiene un manubrio, que es este, tiene un cuerpo y un proceso gifoides. ¿Sí? Y ese es mi esternón. ¿También puede ser apéndice gifoides? No, lo correcto ahora es proceso gifoides. Eso es lo correcto, proceso gifoides. Luego, tengo costillas. Y las costillas, tengo ¿cuántas costillas? 12. 12 costillas. Y esas costillas van a ver que las vamos a dividir en verdaderas, falsas y flotantes. Ahorita no es tema de eso. Lo único que me interesa es que sepan que las costillas forman parte del esqueleto que está aquí en la línea media. ¿Sí? Seguro, lo que más ruido causa son las costillas, porque como que las costillas ya se van para los lados, ¿no? O sea, como que ya están más hacia los lados, no están necesariamente, o sea, como en la línea media. Pero bueno, si para mí la línea media, o sea, el cuerpo, fíjense, el cuerpo abarcaría todo esto, porque serían todos los miembros. Entonces, cuando yo me refiero a la línea media, pues tendría yo que trazar por aquí así, ¿no?
o sea, una parte central, y todo lo que esté por fuera de esa línea, entonces sería esqueleto apendicular. No sé si hasta aquí vamos claros. Aparte tiene que ver lo de las costillas con la inserción que tienen, ¿no? Que si están, Están insertadas, o sea, ¿por qué no se pueden separar? Y eso fue algo, es una buena observación. ¿Por qué no se pueden separar? Porque las costillas están insertadas a las vértebras y están insertadas al esternón. ¿Sí? Entonces, juegan y cuando, fíjense, cuando se inserta acá y cuando se inserta acá, entonces me forman algo que le llamo caja torácica. Entonces es una caja torácica que me está protegiendo. ¿Se acuerdan que dijimos una de las funciones del esqueleto es proteger? Aquí me está protegiendo a los pulmones y al corazón. ¿Sí? Entonces, repaso rápidamente. Esqueleto axial. Huesos del neurocráneo y del viscerocráneo. Hueso yoides. Todos los huesos de la columna vertebral, el esternón y las costillas. Punto. Esqueleto apendicular. Vamos con el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular, ahora, pues, ¿qué es lo que nos falta? Brazos y piernas. Los miembros, ¿no? O sea, nos faltan los miembros. Miembro superior e inferior. Eso es lo que nos falta. Y entonces, tengo primero, ojo, estos dos, que es la clavícula, que pongo aquí en amarillo, y esta que pongo en azul, que es la escápula, me están formando. Si yo pusiera la otra del otro lado, si yo pusiera la otra del otro lado, aquí estaría del otro lado, y me la sigo hacia acá, encierran, le dan la vuelta, o sea, le dan la vuelta, así como haciendo esta forma, miren, así como haciendo esta forma. Entonces, la clavícula y la escápula tienen una característica. La clavícula y la escápula forman algo que se llama cinturón escapular, porque tiene forma de un cinturón que le da la vuelta, ¿sí? Cinturón escapular. Entonces, ojo, esto lo voy a poner acá y se llama la clavícula y la escápula. Clavícula y escápula forman el cinturón escapular. ¿Sí queda claro? Luego, ¿qué otros huesos? Pues aquí estaría el brazo, ¿no? El brazo, que está formado principalmente ¿por qué hueso? Por el húmero. Estaría aquí el antebrazo, que está formado ¿por quién? Por la ulna y el radio. Por el radio y por la ulna. Ojo, no se confundan, lo dije en la clase pasada. ¿Cómo voy a distinguir que este es radio y que este es ulna? Recuerden, el radio siempre tiene su antena. Entonces, de este lado está el radio. El radio está lateral y la ulna está medial. Por la mano. Y la mano se va a dividir en 3 zonas. Esta primera zona, esta segunda zona, que por cierto en el video apenas lo revisé, no sé por qué algo me llevó al video y me di cuenta que justo esto lo señalé mal, no sé, para que le pongan atención. Y estas, entonces, ¿qué zona es esta? La mano tiene 3 zonas. Voy a poner aquí. En rojo, a eso se le llama carpo. Lo que está en azul se le llama metacarpo. Y lo que está en verde se le llama falanges. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que me forma el esqueleto apendicular del miembro superior. ¿Sí? Vamos ahora con el miembro inferior. Y es exactamente lo mismo. Cuando yo junto, ojo, si aquí pusiera el hueso coxal, es este. Y el hueso coxal está formado por 3 huesos. El hueso coxal está formado por esto, que le llamo, ¿cómo le llamo? De aquí, de donde partía hacia arriba, o sea, de aquí a todo esto, le llamo ¿qué? ¿Pubis? Ilíaco, ¿no? Ilio, ¿no?
ilion. A toda esta parte le llamo isquion. isquion. Y a la parte que está aquí en el centro le llamo pubis. Entonces, el hueso coxal en realidad está formado por tres, por el ilion, el isquion y el pubis. Es más, me van a entender mejor si lo hago acá. Ahí está, miren. Vamos a aislar. Este es el ilion. Este es el isquion. Y ese es el pubis. O sea, son tres huesos diferentes. O sea, bueno, es un solo hueso que le llamo hueso coxal, pero en realidad está formado por tres partes. Ilion, isquion y pubis. Y entonces todo se llama hueso coxal. Y ojo, porque en los exámenes de mis alumnos se equivocaron. Hueso coxal lo confundieron con coxis. No lo confundan. El hueso coxal pertenece al esqueleto apendicular y el coxis pertenece al esqueleto axial. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, fíjense, aquí pasó algo que pasó con el miembro superior. ¿Qué pasó? Cuando yo uno y aparte meto aquí al sacro, entonces me forman otro cinturón que se llama cinturón pélvico. ¿Por quién está formado el cinturón pélvico? El cinturón pélvico está formado por el hueso coxal de un lado, el hueso coxal del otro lado y el sacro. Solo que aquí tienen que tener cuidado porque el sacro pertenece al esqueleto axial y los huesos coxales al esqueleto apendicular. ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, ojo, este es mi cinturón. Ahora, vean aquí arriba. Ahí está mi otro cinturón. Véanlo desde aquí. Es más, voy a ir quitando estos para que ustedes vean. O sea, lo que yo les quiero mostrar es esto. Clavícula, aquí clavícula, clavícula, y atrás escápula, ¿no? Y atrás escápula. Entonces aquí viene la escápula y aquí viene la escápula. Y entonces también me está formando un cinturón, pero el de arriba se llama cinturón escapular porque está formado por las escápulas y el cinturón de abajo se llama, ¿cómo? Cinturón ¿Pélvico? pélvico, porque también al hueso coxal, cuando uno un hueso coxal con otro hueso coxal, le llamo pelvis. O sea, solo si yo lo aíslo, si yo lo aíslo así, es hueso coxal. Pero así como estaba, este más entonces es pelvis. ¿Sí se entendió? Cinturón pélvico, ¿no? Cinturón pélvico. Y entonces, ojo, hueso coxal, ¿ya les quedó claro? Sí. Entonces, el fémur es el hueso de la ¿qué? Pierna. De la pierna. Perdón. Del muslo. Esa es la región del muslo. Luego ahora sí tengo la región de la pierna, donde está la tibia, que vean, la tibia es un hueso que es el muy grande, que realmente es el que sostiene, y otro que se llama fíbula, que es uno delgadito. Y luego me voy aquí abajo, y abajo pasa exactamente lo mismo que aquí, que en la mano. ¿Se acuerdan que en la mano, vuelvo a repetir, en la mano había esta región y esta región? Pues en el pie pasa exactamente lo mismo.
¿sí? En el pie pasa exactamente lo mismo. Déjenme, se los pongo. Espérenme que se me perdió la conexión. Ah, ya está. Aquí está. Ya se ve, Rocío. Ahora sí. Ya se ve. Muy bien. Me voy al pie. Aquí déjenme sacar al pie completo. Bueno, más bien aquí que ustedes lo vean. Y entonces, ojo, va a pasar exactamente lo mismo con el pie. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar con el pie? Va a tener 3 regiones. Esta región le llamo metacarpo. En la mano se llama carpo. En el pie se llama metacarpo. No es cierto. En la mano se llama carpo, en el pie se llama tarso. Entonces, le voy a poner la T de tarso. En la mano se llamaba metacarpo, aquí se llamará ¿qué? Metatarso. Metatarso. Bueno, no me deja, pero aquí, estos que están aquí son los huesos del metatarso. Y luego, aquí en verde, les voy a poner ahora a la región de las falanges. Estas son las falanges. Entonces, lo único que cambió es el nombre. ¿Sí? Aquí es carpo y aquí es tarso. Aquí es metacarpo y aquí es metatarso. Y aquí falanges, y esto no cambió. Y aquí también se llaman falanges, vean, aquí están. ¿Queda claro? Sí. Entonces, este es el esqueleto apendicular. Luego, vamos ya a una de las partes más complicadas, que es la clasificación de los huesos. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los huesos? Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los huesos. Los huesos se clasifican por su estructura, por su forma, por sus características. Son las 3 clasificaciones que vamos a tener. Por su estructura, tengo 3 tipos de tejidos: tejido óseo, tejido conectivo y tejido cartilaginoso. El tejido óseo, en el tejido óseo vamos a tener tejido compacto y tejido esponjoso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En el tejido conectivo, ese es muy importante porque del tejido conectivo viene lo que recubre al hueso, que decíamos que era ¿quién? ¿El periósteo? El periósteo. Muy bien. Entonces, periósteo y endostio del tejido conectivo. Y el cartílago, acuérdense que el cartílago, que era el que me permitía el crecimiento. Aparte, todos los huesos, o sea, todo el sistema esquelético debe tener también una parte cartilaginosa. ¿Y por qué creen que debe tener una parte cartilaginosa? Porque si todo fuera óseo, o sea, nosotros tendríamos así movimientos súper robotizados, porque no tendríamos tanta flexibilidad. Uno de los aportes que le da el cartílago, además del crecimiento al hueso, uno de los grandes aportes es la flexibilidad. ¿Sí? Le permite que el hueso sea un poquito más flexible. Si fuera todo óseo, seríamos robots, seguramente. Luego, tenemos otra clasificación que es por la forma. Y por la forma, los huesos van a ser largos, cortos, planos e irregulares. Y por sus características. Ahorita los vamos a detallar cada uno, ¿eh? Y por sus características, son huesos sesamoideos, suturales o wormianos y neumáticos. Ese es por su característica. Ahora sí, ya que les quedó claro la clasificación, hay 3 clasificaciones, ¿eh? Vuelvo a repetir, por su estructura, por su forma y por sus características. Son las 3 clasificaciones. Ya que están claras las clasificaciones, vámonos a la de la estructura. ¿No?
Entonces, la estructura quedamos que hay tejido óseo, tejido conectivo y tejido cartilaginoso. Y quedamos que el tejido óseo se divide en compacto y esponjoso, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, pues resulta que este tejido compacto, se encuentra a la periferia. Miren, aquí ustedes pueden ver, miren, tejido compacto, está aquí, a la periferia, el tejido compacto. Está tan compactado, o sea, compactado, ¿por qué? Porque, para ponerles un ejemplo, en la industria existe algo que se llama relevado de esfuerzo. Imagínense un metal. Si ustedes ven el metal al microscopio, verían que está de esta manera. O sea, está así y está así. Cuando lo ven al microscopio, está así. Entonces, pasa por un proceso, por ejemplo, para los tubos y todas las que tienen que estar en las plataformas que están dentro del mar. Si yo lo tuviera así, lo viera al microscopio y lo tuviera así, eso no le daría tanta resistencia. Entonces, pasan por un proceso en donde los calientan a tantos grados que lo que hacen es que esto que estaba separado, ¡pum!, se junta. Y entonces hace esto. Y al juntarse, es como si me formara un tejido compacto. O sea, es tan compacto porque está tan junto que me da la estructura. Y por eso es que el hueso tiene hueso compacto alrededor, ¿sí? Que me está dando la estructura. Y ese hueso compacto está formado por unas laminillas que les llamo ostionas, ¿sí? Estas ostionas, ojo, porque esas ostionas son muy, muy importantes, esas ostionas. Vamos a ver. Antes al sistema de ostionas se les llamaba sistema de Havers, ¿sí? ¿Y qué tiene este sistema de Havers? Vamos a ver aquí, ¿no? Esta es la ostiona. Vean, lo que hice aquí fue esta pequeña que está aquí, la agrandamos para ver la estructura de esa ostiona. Y resulta que esa ostiona tiene una laguna, o sea, muchas lagunas, que son estas que están aquí en negro, estas lagunas, tiene laminillas, que son estas como estrías que ustedes ven aquí, esas como estrías, esas son las laminillas, ¿sí? Y tiene canalículos. Chin, se me fue. Hueso compacto, y ahí están. Espérenme que se ponga todo porque ya se me fue laminilla y, oh, caray, lo voy a dejar así mejor. Así. Y cananículos. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Primero, la ostiona son las laminillas. Estas laminillas que ustedes ven, si yo ahora lo vuelvo a poner acá, si yo pongo estas laminillas, la ostiona resulta que son estas laminillas que ustedes ven así como en negro, pero las ven en forma ¿qué? Circular, ¿no? Están dispuestas en forma de círculo. Tienen un conducto central, que es el conducto o el centro de la ostiona, que es este, el centro de la ostiona, o también llamado centro de conducto central o conducto de Havers, ¿sí? Que ese está en el centro. Los conductos perforantes, que son las lagunas que ustedes vieron acá, esas lagunas, ¿por qué creen que son importantes? Que Porque son distribuyen la presión, supongo. esto y esto. Porque ahí están los osteocitos y los osteoclastos, ¿no? ¿Osteoblastos? Estos conductos, estas lagunas, tienen aquí, fíjense, si yo le pongo uno rojo y uno azul y uno amarillo, ¿sí? Incluso uno verde, porque también llevan aquí. ¿Qué significa cada cosa? Pues dan la inervación. El nervio es lo amarillo.
El nervio son los accesos donde pasa vena, arteria y el nervio. Nervio y linfático. Linfático, Aquí ¿no? está, y linfático. Todo esto pasa por aquí, no solo por acá, o sea, aquí también está el mismo sistema. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Y ojo, y eso por todo lo que ustedes ven aquí así. Si ustedes se dan cuenta, las lagunas me están conduciendo. Estas lagunas antes le llamábamos conductos perforantes o de Volkmann. ¿Para qué son? Para que lleven la nutrición, o sea, llevan la nutrición, el drenaje linfático y la inervación, la van a llevar hasta acá, hasta el centro, para que esto esté irrigado, inervado, ¿sí? Y tenga todo y lo lleve hasta el centro y el hueso crezca, ¿sí? El sistema linfático es un sistema de drenaje. Ya cuando hay productos de desecho, el sistema linfático lo saca. Lo que ya no me sirve, lo saca. Entonces, para eso me sirvió. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, el hueso compacto, que es el que ustedes ven aquí, ¿sí se ve completa la imagen? Si no, me dicen, ¿eh? Si no la llegan a ver completa. No, sí se ve. El hueso compacto tiene una característica. Está aquí. Al ser compacto, pues tiene una función importante, que es la función de soporte y protección. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, la osteona, vuelvo a repetir, la osteona o sistema de Havers está formado ¿por qué? Por un conducto central, por unas laminillas dispuestas en forma circular y por unas lagunas o conductos perforantes o de Volkmann, antes llamados, que lo llevan al conducto central y que a través de esto lleva la nutrición. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. También tenía vasos linfáticos, ¿no? Sí, es lo que yo les puse, que es lo que les puse aquí. Son los verde verdes. son los vasos linfáticos. Y evidentemente no les llené todas, pero todas tienen, ¿no? Y con eso aseguramos que el hueso crezca, ¿sí? Y tenga un sistema de eliminación de desechos. Entonces esto ya lo vimos. Listo. Vamos al hueso esponjoso. ¿Se entendió el hueso compacto? Todos entendieron el hueso compacto. Ahora, vamos a hablar del hueso esponjoso. ¿Qué tiene el hueso esponjoso? ¿Cuántos tenemos todavía aquí en línea? Somos 35. 35. Con usted. Perfecto. El hueso esponjoso. El hueso esponjoso ahora está en medio, fíjense. Yo ahora les pongo aquí en rojo. Todo este era el hueso compacto. Y en el centro está protegiendo ahora al esponjoso. Porque el esponjoso es todo esto que queda aquí al centro. Ese es el esponjoso. Entonces, a diferencia de uno y otro, ¿se acuerdan que yo cuando les ponía el ejemplo, les decía, si está así, pues entonces no protege tanto. Si está así, sí protege porque hay unión. Entonces, el hueso esponjoso, a diferencia del otro, pues está así. Tiene un sistema trabecular. Y este sistema trabecular son espacios grandes, fíjense, lo llevamos acá, y son trabéculas, son espacios. Esos espacios tienen algunas características. Le dan característica de ser más liviano al hueso, ¿sí? Pero también le va a dar soporte y protección, o sea, no pierde esto. Estos espacios, entonces, se denominan trabéculas. También en algunos libros lo van a encontrar como espículas, ¿sí? Pero lo correcto es decir trabéculas. Y estas trabéculas están llenas de dos cosas. De médula ósea amarilla, médula ósea amarilla, y se le llama amarilla porque está compuesta por grasa.
hay grasa ahí, ¿sí? Y que principalmente encontramos en adultos, también en niños, pero en mayor cantidad en adultos. Y médula ósea, ojo, médula ósea roja, médula ósea roja. Y esta médula ósea roja, ¿para qué nos sirve? ¿Es la del Centro de Irrigación y Nutrición? No, este es el centro hematopoyético, ese es donde se crean las células sanguíneas. O sea, hay células sanguíneas nuevas aquí. Se están creando células sanguíneas aquí. ¿Sí queda claro? Entonces tengo dos médulas, la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. ¿Amarilla para qué sirve entonces? ¿Nada más es almacén de grasa o qué? Almacena grasa y es parte de un sistema inmune. O sea, me da cierta protección. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora, esto es muy importante. Perdón, ¿las dos médulas están dentro de las trabéculas o son fuera de? No, están ahí entre todo el sistema trabecular, en todos esos espacios, ahí va a haber médula ósea amarilla y médula ósea roja. Ah, ok, gracias. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Entonces, aquí es, si yo esto lo llevara, o sea, si esto lo llevara a un nivel histológico, y aquí no pierdo tanto tiempo, pero voy a ver el sistema trabecular, ¿sí? O sea, voy a ver todo el sistema trabecular y por ahí están todas las trabéculas, o sea, vean aquí, trabéculas, todas estas pequeñitas que ustedes están viendo, todo el sistema trabecular y están viendo los osteocitos también. Pero eso lo van a ver en histología. Entonces, ¿se entendió hueso compacto y hueso esponjoso? No, o sea, nada más para terminar rápidamente en hueso compacto y hueso esponjoso, lo que quiero que ustedes se entiendan. Sí, está bien. ¿Sí? Es que el hueso compacto está en la periferia y que el hueso esponjoso está en el centro. Que el hueso compacto es más pesado y el hueso esponjoso tiene un sistema de trabéculas que lo vuelve más liviano, pero tiene dos funciones importantes: producir la médula ósea amarilla y producir la médula ósea roja. Eso pasa en todos los huesos. ¿Sí? Ahora, vamos a la clasificación de los huesos, pero ahora por su forma. Y por su forma, tengo huesos, ojo, tengo huesos largos. Un hueso largo predomina la longitud sobre el espesor y sobre el ancho. Esa es la característica de los huesos largos. Ejemplos de huesos largos, pues aquí les puedo poner el fémur, la tibia, la fíbula, el húmero, la ulna y las falanges. Son ejemplos de huesos largos. Los huesos cortos, ¿qué característica tienen los huesos cortos? Vean, no hay predominio de ninguno de sus lados. Entonces tienen forma así como de cubos. Son así, en forma cuboide. Son los largos y los chatos, si los queremos ver así. ¿Perdón? Los largos y los chatos. Exacto, o sea, si no predomina lo largo y no predomina lo ancho, pues entonces tienen forma así de cubo. ¿Quién me dirían que son los característicos? ¿Qué zona es esta de la mano? Los huesos del carpo. El carpo y el tarso, ¿no? Los huesos del carpo, en el caso de la mano y en el caso del pie. El tarso. Esos son los característicos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
por su forma. Tengo planos. Quiere decir que aquí lo que predomina es la anchura. O sea, son súper delgaditos. Predomina sobre todo lo demás. Incluso la escápula, o sea, esta escápula, cuando ustedes ven la escápula a contraluz, después cuando regresemos a la normalidad y puedan ir al laboratorio y puedan ver una escápula y la ponen así a contraluz y van a ver que es translúcida, o sea, permite el paso de luz de tan delgada que es. Entonces, los planos son huesos delgados, sirven de inserción muscular como todos otros huesos, y estos no tienen una cavidad medular. Pero aquí hay una parte muy importante que pasa en los huesos planos. ¿Qué creen que es algo importante en los huesos planos? ¿Que tienen mucho cartílago? No sé. ¿Que no tienen mucha médula ósea? Al contrario, tienen mucha, los planos, ojo, los planos son ricos en médula ósea roja. No quiere decir, ojo, no quiere decir que los huesos largos, como el fémur o como el húmero, no tengan, si tienen médula ósea roja. Pero entonces hablamos de una patología que se llama leucemia, que es un cáncer de la sangre, en las células sanguíneas. Las células sanguíneas que se están produciendo, se producen mal, salen defectuosas. Entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, tengo aquí, fíjense, para que ustedes me entiendan. Tengo al paciente A y tengo al paciente B. El paciente A resulta que sus células tiene así, células pequeñitas, y el paciente B tiene las células de este tamaño, así grandotas. Quiere decir que estas son unas células sanas y estas son unas células defectuosas. A esto yo le llamo leucemia. ¿Cuál es el objetivo? Digo, ok, a ver, el paciente B, le voy a quitar un pedazo de aquí. Me voy a meter acá hasta la médula ósea roja, le quito ese pedazo, porque supongamos que este es el paciente B, ¿sí? Le quito un pedazo y se lo inserto, este pedazo se lo inserto aquí. Y entonces yo le pongo células así, grandotas. Y entonces la idea del trasplante de la médula ósea es que estas células grandes estimulen al crecimiento de más células grandes y que al final sean esas las que predominen versus las defectuosas. Entonces, pones ahí células buenas y van a predominar sobre las malas. Y con eso se resuelve las leucemias en muchas ocasiones. No siempre es así, pero esa es la teoría del trasplante de médula ósea. Por eso tú le haces un trasplante de médula ósea a un paciente. Ahora, aquí viene otra cosa. Y se los pregunto, a ver aquí, déjenme escoger a alguien de aquí que no había yo. A ver, a Diego Vázquez. Tú sabes, tú vas a hacer un trasplante de médula ósea. Y tú sabes que la médula ósea roja, pues está bien en la escápula, o sea, que la puedes tener. Esta es una costilla, este es un hueso plano, y este que es el esternón, ¿sí? Me falta un hueso plano, que es el hueso coxal. ¿Se acuerdan que hablamos del hueso coxal? El hueso coxal también es un hueso plano. Y perdón, ¿qué pasa? ¿El hueso coxal qué, perdón? Es un hueso plano. Doctor, disculpe, pero es que acabo de entrar porque no tenía buen internet y apenas voy entrando. Ok. No he visto nada, apenas voy entrando. Ok. A ver, para Daniela. Entonces, tienes
ahora a ti te dicen como médico, a ver, vas a aplicar tu conocimiento anatómico. Quiero que al paciente B le saques médula ósea. Y tú dime en qué hueso lo quieres sacar. ¿Qué hueso escogerías para sacarle médula ósea roja? El esternón, voy a hacer. Ok, ¿y cuál es la razón? Porque es más fácil como de alcanzar. Pues claro, vean, eso es lo práctico. Tú tócate el esternón, ¿se lo tocan todos el esternón? ¿Sí? Si yo meto una aguja acá, saco médula ósea roja. Ahora, ¿se puede en el húmero? Sí se puede. ¿Tiene médula ósea roja? Sí tiene. Pero, ¿qué pasa si yo paso una aguja por acá? Me voy a llevar músculos, me voy a llevar nervios, me voy a llevar vasos y puedo hacer un relajo. Entonces, ¿qué escojo? Los de fácil acceso. ¿La escápula es un hueso de fácil acceso? No. No, tengo que pasar la piel, tengo que pasar un pedazo de grasa enorme y tengo que pasar músculos. No es de fácil acceso. Y además, es tan delgada que si yo meto una aguja, la fracturo. Lo mismo pasa con las costillas. Son tan delgados que si les meto una aguja, las fracturo. Por eso, a pesar de que tienen médula ósea, no son los que yo voy a escoger. Y generalmente los dos que se escogen es el esternón y el hueso coxal. Son los dos, porque también siéntanse el hueso coxal, se siente ahí, o sea, está luego. Es superficial. Entonces es una decisión por la cual ustedes pueden escogerlo. ¿Queda claro? Sí. Listo. Entonces, huesos planos, ya vimos cuáles son los huesos planos. Y entonces, después tengo de eso, pues a los huesos irregulares. ¿Qué son los huesos irregulares? Los que no tienen una forma en específico. Exacto, no predomina. Por ejemplo, cuando predomina lo largo, pues les llamo huesos largos. Cuando predomina el espesor, les llamo huesos planos porque son así delgadititos. Cuando no hay predominio de ninguno de sus lados, pues les llamo huesos cortos, que son los que tienen forma de cubo. Pero cuando de repente a un mismo hueso veo que predomina una cosa por un lado y luego otra por otro, y que no tienen una forma definida, entonces les llamo huesos irregulares. ¿Y cuáles son esos huesos irregulares? Por ejemplo, el sacro, que es este. Ustedes están viendo acá. ¿Sí ven cómo lo señalo? Sí, sí se ve. ¿Sí? La lucecita roja, ¿no? ¿Cómo dijo que se llama, doctor? Perdón. Sacro, este es el sacro. ¿Esta qué es? A vértebra. Una vértebra. O sea, el sacro, la vértebra forman parte de la columna vertebral. Quiere decir que todos los huesos de la columna vertebral son irregulares. Todos son irregulares. ¿Sí? Este, que es el hueso maxilar, que es la maxila. ¿Sí? Y este, que es el esfenoides. Vean, este hasta nos dicen que tiene forma de mariposa. ¿Sí queda claro? Entonces, esos son los huesos irregulares. Y ojo, se me fue aquí. Les estaba yo diciendo algo mal. El hueso coxal, por su forma, ojo, por su forma no es plano, perdón, por su forma es irregular. O sea, tiene una forma así como de S, es irregular. Por su forma es irregular. Pero lo escojo para sacarle médula ósea porque es de fácil acceso, porque es muy superficial. Por eso lo escojo. Sí, entonces, borren lo que les dije porque hasta ahorita que hice... Pero si es irregular, tiene igual las mismas... la misma capacidad de médula roja que un plano. Cuando vimos hueso compacto y hueso esponjoso, dijimos que estaba en todos, ¿no? O sea, todos tienen hueso compacto y todos tienen hueso esponjoso. Entonces, eso no debería variar en ninguno. Yo escojo por el acceso. ¿Sí queda claro?
Luego, tenemos huesos por sus características. Y por sus características, resulta que tengo huesos sesamoideos. Bueno, ahorita vamos a ver. Primero, suturales o wormianos. Suturales o wormianos. Se ubican esto que decía su compañero al principio. Aquí había algo que se llamaban fontanelas. Estas fontanelas estaban así, son membranas que unían al hueso. Cuando ese sujeto nació tenía fontanelas. Con el tiempo, esas yo les dije que van a desaparecer. Entonces desaparecen y me forman aquí suturas. Y vean, aquí tengo aquí una sutura, aquí tengo otra sutura. Y entonces esos huesos se ubican en las suturas del cráneo. Entonces, de repente yo tengo un huesito, que lo voy a ver, ese huesito que está aquí, por un lado o por otro. Entonces, como están a los lados de las suturas del cráneo, les llamo suturales o wormianos. ¿Sí queda claro? Esos son pequeños huesecitos, justo a los lados de las suturas. ¿Cómo otra vez, por favor? Se ubican a los lados, las suturas solamente las tenemos en el cráneo. Tenemos varias suturas, que son estos, que yo les puse acá. Esto es una sutura, esto es otra sutura. Y puede haber huesos que estén a los lados de las suturas. Y si están a los lados de las suturas, les llamamos wormianos. Su presencia es normal, ¿sí? Suele deberse al cierre tardío de las fontanelas, es que aparecen. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí había una fontanela? Cuando hay un cierre tardío, ¿se acuerdan que yo les dije que esta fontanela se va osificando, poco a poco se va osificando hasta que se convierte en el hueso? Y entonces, de repente me puede dejar por aquí, su osificación tardía, me puede dejar un hueso que es el hueso wormiano. Esa es la razón de que existan, al cierre tardío de las fontanelas. Que sus abuelas o sus tías o en general les llaman molleras. Mollera. Entonces, físicamente, ¿cómo se manifiestan los wormianos? Como pequeños huesitos que están a los lados de las suturas. Pero, Así. o sea, que se vean, que hay, por ejemplo, te pelas y que se puedan llegar a ver externamente, ¿no? No, nada más es como... No, porque cuando te rasuras, no pasan la piel. Sí. ¿Sí? Sí, me refiero a que no se vea, que tienes como que un hueso ahí. No, son huesos pequeñititos. O sea, son huesos muy, muy pequeñitos. Por eso... Es como la rebaba de una soldadura, ¿no? Que nada más quedan las burbujitas así. Exacto, como si quedaran rebabas ahí al lado. Ándale, ese ejemplo me gustó. Es como si hicieran una soldadura que están soldando el hueso y de repente le soltaron ahí 3 rebabas. Entonces, son pequeñitos, tan pequeñitos, que no implican alguna manifestación clínica, o sea, no son patológicos. ¿Sí queda claro estos, los wormianos? Luego, sí. Tengo sesamoideos. ¿Quiénes de ustedes vieron Plaza Sésamo? No me gustaba. Bueno, para los que veían Plaza Sésamo, ¿saben por qué se llama Plaza Sésamo? Si se acuerdan del intro, está en un árbol, o sea, su logo es un árbol. Es el árbol que da unas semillas que se llaman semillas del sésamo. Y entonces, esta que ustedes ven aquí, esta que yo saco aquí, es esta, y la saqué aquí y la maximicé. Esa se llama patela. La patela antes se llamaba rótula. Esa patela que la tenemos aquí en la rodilla, ese es un hueso que tiene esta forma. Así como, pues, ¿qué forma creen que tenga? Tiene forma de una semilla de un sésamo. Entonces, por eso le llama hueso sesamoideo. O sea, no, por eso no les puedo decir qué forma tiene, porque tiene forma de una semilla del árbol del sésamo. ¿Sí? O sea, el árbol del sésamo suelta unas semillas y me dan esta forma. Entonces, los anatomistas que lo describieron dijeron, mira, se parece a un hueso del sésamo, de ese árbol, ¿no? Entonces le llamaron hueso sesamoideo. A diferencia de los wormianos o suturales,
estos tienen una característica. Los huesos samoideos crecen entre tendones. O sea, aquí hay un tendón y aquí hay otro tendón. Entonces, crecen entre tendones. Y aquí sí. Generalmente tenemos este que es el más grande, que es la patela, y de ahí tenemos algunos en la mano o en el pie. Tenemos. Pero puede haber tantos que puede ser patológico. Por ejemplo, a nosotros nos llegaba mucho de hecho, les comparto en cuanto nos acaban de aceptar un artículo que habla sobre los huesos sesamoideos, justo, de pacientes que tienen muchos huesos sesamoideos. ¿Qué patologías podrían tener alguien que tenga muchos huesos sesamoideos? A diferencia de los wormianos, nunca hemos visto una patología. Aquí sí. Si tiene muchos sesamoideos, como están entre tendones, de repente llegaban al servicio gente con ruptura espontánea de tendón y decías, ¿y por qué se le...? No, pues yo estaba normal y de repente ya mi mano me empezó a doler. O sea, no había una causa aparente por la cual, o sea, ya le tomabas un estudio, una resonancia magnética y te das cuenta que el ligamento, que los tendones estaban rotos. Y decían, no, pues no hice nada. Y ya cuando veías al paciente, veías que tenía muchísimos huesos sesamoideos. Y esos huesos sesamoideos están más grandes de lo normal. Entonces, un hueso, pues, estuvo, o sea, por la fricción que hace, o sea, imagínense que lo tienes en la mano y cada vez que tú haces esto, el hueso se expone y el hueso se expone. Y tú estás rasgando y rasgando y rasgando el tendón hasta que lo rompe. Puedo tener ruptura espontánea de tendones gracias a la existencia de muchos huesos sesamoideos. Generalmente no dan problemas. Y la gente tiene 2 o 3 y cuando les tomas una radiografía salen ahí en la mano o en el pie y generalmente no hay problema. Pero cuando tienen muchos, sí. Y están ligados también a algunas enfermedades genéticas. ¿Y tiene que ver algo con cuando dicen que se les zafa seguido la rodilla? No, porque este hueso no forma la rodilla como tal, es un hueso que está por fuera de la rodilla. ¿Sí? ¿Y esos huesos cuando causan algo así se quitan? Bueno, ¿los quitan? Sí, si dan problema, si da problema, se quita. Pero para que ustedes me entiendan bien esto, me regreso aquí. Miren, ahí está el nombre, Complete Anatomy. Vean, para que no se queden con la idea. La rodilla... Y por ejemplo, ¿ha llegado a ver como ausencia de ellos? ¿Perdón? Ausencia. Sí, y cuando hay ausencia, es una enfermedad genética. Por eso les decía yo que está la ausencia de patela. La patela es fundamental para la inserción de tendones. Si no está la patela, sí puede ser que tenga problemas con el movimiento de mi rodilla. Y entonces cuando no hay, intencionadamente tengo que buscar el gen. Hay un gen específico y entonces es una enfermedad genética. No solamente está ligada a que no tengas la patela, sino que te puede causar algunas otras cosas. ¿Sí? Entonces, nada más para que no se queden con la idea de la rodilla, vean, esta es la patela. Vean, la patela está por fuera de la rodilla. ¿Lo ven? Ahora, yo les dije que crecía entre tendones. Vean, si yo le pongo aquí tejido conectivo, ahí está, tendón, tendón. Y entonces, este es el tendón entre el que crece esa patela. Doctor, ¿y cuando se rompe el tendón? Hay que meterse a operar. Si se rompe un tendón, hay que meterse a operar y repararlo. Eso no se repara solo. Hay que meterse y suturarlo. Lo suturas, lo unes y luego lo mandas a rehabilitar. Doctor, ¿los huesos sesamoideos también se encuentran en el codo? No es común en el codo. Lo común es encontrarlo. O sea, el frecuente, el que siempre está, es la patela. Ese siempre está. Y luego, en la mano, es más, déjenme, ya que estamos en eso, les voy a enseñar el artículo. Para que vean ustedes eso. Ahorita les voy a enseñar cómo se ven los huesos sesamoideos. Vean, en o sea, lo normal es encontrar 2 o 3. En este encontramos 20.
perdón, 16, 8 en cada mano. O sea, encontramos 8 en cada mano, vean. Esta es una imagen de tomografía. Entonces le hicieron la tomografía a este paciente porque tenía la ruptura. Vean esos huesos pequeñitos. Vean todos estos. Hay 16. Eso no es lo normal. Lo normal es que estén aquí. Ahí está, lo normal es que estén aquí, que haya 1 o 2, así. Así es como lo vas a ver, siempre. Pero que haya tantos, no. Entonces, aquí había una predisposición a esto. Déjenme ver si aquí se ve otra. Este nada más es una tabla de porcentajes de dónde se encuentran mayormente. Y les decía yo que, miran, el 100% está aquí. O sea, cuando lo encontramos, casi la mayoría está en el dedo pulgar. Ahí es donde está la mayoría. Pero aquí, o sea, vean todos los que hay. Entonces, esto, por supuesto, fue patológico. Un reporte de caso que hicimos y que ya no lo aceptaron y que se publica en estos meses. O sea, en el siguiente mes seguro ya está publicado y se los comparto. Entonces, ¿sesamoideos quedan claros? ¿Y esos huesos se pueden quitar o algo así o ya se quedan ahí para siempre? Es que es muy raro que den alguna patología. O sea, generalmente uno, o sea, quien tiene se da cuenta cuando le toman una radiografía por otra cosa. O sea, se lesionó la mano y le toman la radiografía y ahí salen los huesos samoideos. Pero nunca me han afectado nada, entonces ahí se quedan. Entonces, lo normal es que eso, o sea, es muy, muy raro que den patología, ¿no? Por eso se reportan. Cuando dan, se reportan. Entonces nos llegó y lo reportamos porque no es común. Y en todo caso, pues si es necesario quitarlo, hay que quitarlo. El problema es que quitarlo involucra que están entre tendones. Involucra que me lleve el tendón y que luego lo tenga que reparar. Y eso es algo muy delicado en la recuperación del paciente. O sea, le lleva mucho tiempo la recuperación y todo. Y no siempre cicatrizan bien, entonces no siempre quedan bien. Entonces es un riesgo. O sea, si a mí me dijeran, te van a operar la mano para quitarte un hueso samoideo porque te da de repente dolor, no, ni de chiste, porque me la pueden dejar mal. La paciente que le llegó que tiene 16, pues sí le conviene operarse, ¿no? No se operó. No. O sea, no perjudicaba en la función de la mano. Solamente el tendón que le había roto, vimos que el hueso estaba así como en espícula. O sea, estaba así, miren. Así, en espícula. Entonces, esto era lo que estaba cortando al tendón. Entonces, lo que hicimos fue rebajarlo. O sea, se lijó y reparamos el tendón y listo. Y ahí se quedó. Entonces, no te metes más. ¿Y ya no puede volver a generarse de esa manera? Sí pudiera, pero es raro. O sea, ese es uno de los riesgos de la operación, ¿no? O sea, que acuérdense que cada vez que el hueso se fractura, hay algo que se llama callo óseo, que llegan osteoblastos a tapar ese hueco, ¿no? Y entonces, pues puede crecer plano o puede crecer chipotudo. Entonces, ese es el gran problema de los callos óseos que se forman. Entonces, aquí le fue bien, sin problema. ¿Queda claro? Doctor, ¿y todos esos artículos que son como recientes, en qué página se publican? Lo publicamos en una que se llama European Journal of Anatomy. Así búscalo, European Journal of Anatomy, es la revista europea de anatomía. Luego tenemos, entonces ya quedó claro los huesos sesamoideos. Sí, doctor. Luego tenemos a los huesos neumáticos. Los huesos neumáticos tienen cavidades. El hueso neumático tiene esa cavidad porque, ¿por qué creen ustedes que los huesos neumáticos tienen una cavidad? Para que se llene tener de aire, ¿no? El que se llene de aire hace que disminuya el peso. Por ejemplo, en el macizo facial, o sea, en los huesos del neurocráneo y el viscerocráneo, tenemos huesos neumáticos que tienen esas cavidades. Por ejemplo, los maxilares aquí tenemos, en los frontales aquí tenemos. Y entonces eso disminuye el peso. Si no, la cabeza pesara tanto que andaríamos siempre agachados, ¿sí? Entonces eso lo hace más liviano. Imagínense ustedes, es el equivalente a
cuando ustedes se meten dentro de una alberca, disminuyen su peso. O sea, ustedes pueden cargar a uno de sus compañeros dentro de una alberca, ¿sí? En el agua, porque lo hizo más liviano, ¿sí? Pero fuera, seguramente no. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. El aire funciona para quitarle peso al hueso, ¿sí? Para quitarle peso al hueso. Pero puede presentar una condición. Si eso que está lleno de aire, de repente, aquí hay secreción de moco. O sea, lo normal es que hay aquí secreción de moco. Pero si eso llega a proliferar y se llega a tapar, entonces me da una enfermedad que se llama sinusitis, porque esto es un seno. Esto es un seno. Itis significa inflamación. Entonces, el seno se llena de moco y se inflama y se llama sinusitis. Y entonces, generalmente nos da acá, y esa sinusitis, el paciente siente una pesantez. O sea, cuando se agacha, por ejemplo, a amarrarse las agujetas, siente que le pesa, ¿no? Aquí. Y además tiene fiebre, ¿no? Entonces, le das tratamiento con antibiótico y a veces cede con antibiótico, pues vas eliminando esto. Cuando no cede con antibiótico, hay que meterte con una aguja y aspirar. Y le quitas esa parte, pues al final es pus lo que se está poniendo ahí. Y es frecuente, las sinusitis son frecuentes, sobre todo en pacientes que son muy enfermizos y que recurrentemente tienen una infección respiratoria, y a los 2 meses otra vez infección respiratoria, y al mes otra vez infección respiratoria. Entonces, una de las complicaciones es que tengan sinusitis a largo plazo. ¿Nos queda claro los huesos neumáticos? ¿Quiénes tienen huesos neumáticos? Los maxilares, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Y, por ejemplo, si llegas a vivir siempre con esa mucosa, ¿puede generar problemas de respiración? Sí, incluso hay pacientes que, o sea, una de respiración, otra es que, o sea, estás teniendo, o sea, una infección que se está quedando adentro. El paciente llega contigo porque dice, ya no soporto yo el olor, o sea, hay un olor ahí que no me deja, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una infección. Y la infección está, o sea, para que me entiendan, los senos es como un río, o sea, son como estanques que permiten que el agua fluya. Así, el aire fluye por ahí. En vez de que haya agua, fluye aire. Pero cuando esto se tapa, entonces lo que fluye ahí es moco. Y como se queda estancada, pues ¿qué le pasa a un agua estancada? Proliferan las bacterias. O sea, el problema que se tiene de chikungunya, de dengue, es porque hay agua estancada. Si fluyera, no habría ningún problema. Entonces aquí exactamente lo mismo. Es que yo tengo una amiga que dice, bueno, esta parte del cachete, esto lo que es como los pómulos, lo tiene más grande de lo normal. Y a mí me dijo que una vez fue al doctor y que le dijeron que esto lo tenía lleno de mucosa, pero hasta ahora no se ha tratado, ni se ha operado, ni se ha hecho nada. Entonces me hace raro que hasta ahora no me haya dicho que tiene como problemas respiratorios, que sí de vez en vez le falla cuando hace ejercicio, pero hasta ahora no ha presentado algún otro síntoma. Pues seguramente no tiene sinusitis, porque si tuviera sinusitis tuviera problemas así siempre. O sea, no, un paciente con sinusitis sabe que tiene sinusitis. Puede ser otra cosa. Doctor, y por ejemplo, o sea, la sinusitis, si te da, no sé, una vez y te dan tratamiento, ¿vuelve a regresar? Puede ser que pueda regresar. O sea, lo normal es con el tratamiento, generalmente con un antibiótico se resuelve el problema, ¿no? Eso es lo normal. De hecho, ya el caso extremo es meterle una aguja para quitarle el moco de ahí. Eso es ya lo extremo. Listo. Vamos a ver las características de los huesos largos, que ya más o menos lo vimos, ¿eh? O sea, ya más o menos vimos las características de los huesos largos. Dijimos que los huesos largos tienen 3 partes. Tienen una diáfisis que está al centro, tienen una epífisis
proximal y una epífisis distal. Y quedamos que la metáfisis, o sea, aquí es donde estaba el disco de crecimiento. Cuando el disco de crecimiento, o el cartílago de crecimiento o cartílago hialino, cuando hay este cartílago y cuando este se osifica, o sea, cuando va desapareciendo, desaparece hasta que me queda aquí, a mí, una marca de que ahí estuvo el cartílago de crecimiento y eso le llamo metáfisis. Entonces, la metáfisis, las metáfisis se encuentran entre la diáfisis y la epífisis. Ahí está la metáfisis. Aquí también hay metáfisis, ¿sí? O sea, no solo aquí también hay metáfisis. Arriba y abajo. Esa es la característica del hueso largo, ¿no? Que tiene estas tres partes. Al hueso largo siempre, y generalmente cuando lo estudiamos, a un hueso largo, cuando lo estudiamos vamos a decir, vamos a ver las características que presenta la epífisis proximal, ¿no? Y entonces en la epífisis proximal, entonces decimos, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un trocánter mayor, un trocánter, o sea, vaya, ahí es donde empezamos a describir y lo describimos así por partes. Luego vemos en la diáfisis qué características hay aquí en la diáfisis y por último vemos qué hay en la epífisis distal y así es como lo estudiamos generalmente el hueso. Entonces, esa es una característica de un hueso largo. Por supuesto, los huesos, todos los huesos están recubiertos aquí por una membrana que se llama periósteo, ¿sí? Y por supuesto los huesos largos tienen una cavidad medular, que es la zona donde contiene la médula ósea, que también eso ya lo vimos. Entonces aquí no me detengo. ¿De qué dijo que estaban recubiertos, perdón? De periósteo, de la membrana que hemos hablado, que es el periósteo. Y quedamos que lo importante del periósteo es que el periósteo llevaba los nervios que le dan la sensibilidad al hueso y los vasos sanguíneos que le dan la nutrición al hueso. Entonces, si yo quiero resolver una fractura y por resolver la fractura raspo y me llevo esto, me llevo la nutrición y me llevo la sensibilidad. Puede ser que al rato el paciente tenga problemas ahora de más dolor o de plano que no sienta nada. Una. Y dos, lo más peligroso es que si me llevo las arterias, me llevo la nutrición y ¡pum! ¿No? O sea, el hueso, si no se nutre, se necrosa. Y si se necrosa, se pierde. Entonces eso es algo muy peligroso. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Y entonces vean, todos los huesos largos, o sea, yo les decía, el hueso largo, cuando estudiamos, nosotros ahora la anatomía la vemos con orientación clínica. Yo les decía, si ustedes ponen atención aquí, ustedes van a ver que esto que está aquí, este es el disco de crecimiento. Aquí está el disco de crecimiento. Eso que parece un espacio, que parece una fractura, en realidad ahí es el disco de crecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si el paciente tiene una fractura acá o más arriba, quizá no sea tan importante como si la tiene acá. O sea, si tiene una fractura aquí, se ve comprometido el crecimiento del hueso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso es conocimiento anatómico. Hay gente que no tiene este conocimiento anatómico, o sea, para que a ustedes les pueda parecer increíble, hay gente que ve una fractura acá, lo enyesa y lo manda a su casa. Y le dice, regresan 2 meses ya para que te quite el yeso. No, a estos hay que vigilarlos, hay que ver cómo se comporta porque se puede ver comprometido el crecimiento del hueso. Eso es porque ellos no sabían que ahí estaba el disco de crecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando las fracturas son en los discos de crecimiento. Pero eso nada más es hasta cierta edad, ¿no? Porque dice que... El disco de crecimiento se acaba con la edad, ¿no? O sea, yo les dije, el que más tarda es el húmero a los 20 años. Todos los demás, alrededor de los 16, 17, 18, 19, por ahí se van osificando. O sea, podemos decir que el cuidado mayor tenemos que dárselo a pacientes menores de... Exacto. Esto en niños. Esto es en niños. O sea, en niños hay que ir a buscar eso. O sea, ya si un paciente de 40 años se fractura acá, ya no me importa, ya no hay disco de crecimiento ahí. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Entonces, esa es la característica de los huesos largos. Ahora vamos con los huesos cortos. ¿Cuál es la característica de los huesos cortos? Los huesos cortos tienen 2 capas. Y generalmente de los huesos planos. ¿Por qué un hueso plano es rico en médula ósea roja?
A pesar de que todos los demás lo tengan, pero este es rico en célula ósea roja. ¿Por qué? Porque vean, tiene una doble tabla que le llamo que tiene un diploe. Ustedes lo pueden encontrar en los libros como diploe. Tiene un diploe. ¿A qué se refiere ese diploe? Tiene una tabla externa, que sería esto que les marco en amarillo. Tiene una tabla interna, que es esto que les marco en verde. Y tiene, y a esa doble tabla, a esa doble lámina, es a lo que le llamo diploe. ¿Sí? Perdón, doctor, me perdí. ¿Estamos hablando de los huesos cortos o de los huesos planos? De los huesos planos, perdón, de los huesos planos. Ah, ok. Sí, O sea, la otra era una característica de los huesos largos. Y ahora estamos viendo las características de los huesos planos. Y entonces resulta que este diploe ya adentro, aquí, entre las dos tablas, aquí es donde tengo la médula ósea roja. Si yo le hiciera este mismo ejercicio al esternón, a las costillas, al hueso coxal, que son huesos planos, perdón, el hueso coxal no es, otra vez, no es plano. Si le hiciera yo al esternón, a las costillas, o a la escápula, estaría exactamente igual. Este es el frontal, es el hueso frontal, y es un hueso plano. ¿Sí? Es un hueso plano. Entonces, por eso tiene esta parte de diploe, ¿sí? Que contiene médula ósea roja. Y ahorita vamos a ver aquí. Vean, aquí está. Esto mismo maximizado acá. Vean, tabla externa, tabla interna y diploe. Diploe, que es lo que está dentro, que es el hueso. O sea, ¿qué es el diploe? Es el hueso esponjoso. Una doble lámina, una externa, una interna, o doble tabla, una externa, una interna, y adentro el diploe. ¿Qué es el diploe? Pues el hueso esponjoso. La médula ósea roja. O sea, esto es rico en médula ósea roja. Evidentemente, ¿por qué no le saco de aquí? Pues, ¿no? O sea, si me paso tantito me voy al cerebro, entonces, pues no es un hueso que yo vaya a escoger. ¿Sí? Y vamos a distinguir los detalles anatómicos, que esto es los detalles. Los huesos generalmente tienen, ojo, tienen una cabeza, que es la que la cabeza generalmente es la que se articula con alguna otra estructura, ¿sí? Este es un hueso largo, entonces tiene una cabeza. Después de la cabeza, o sea, prácticamente están como un humano, ¿no? Tenemos una cabeza. ¿Qué hay después de la cabeza? Cuello. Un cuello. Entonces, aquí las cabezas, ojo, las cabezas son anchas, así, son anchas. Y en el momento en que lo ancho se hace angosto, o sea, en el momento en que esto se hace angosto, entonces eso le llamo cuello. Entonces tiene un cuello. Y luego del cuello, ¿qué tenemos? ¿El resto qué es el qué? Cuerpo. El cuerpo, ¿sí? Tengo también tubérculos. Los tubérculos son, son sitios que sirven para inserción de músculos. O sea, aquí, por ejemplo, tengo un tubérculo, este es un tubérculo mayor, y aquí tengo un tubérculo menor. Y aquí sirve para que se inserten músculos. Y es importante porque los que van a un tubérculo hacen una función y los que van a otro tubérculo hacen otra función. Eso ya lo van a ver cada vez, o sea, ya lo van a ver cuando, por ejemplo, vean húmero, ¿no? Entonces ya ahí se ve detalladamente. Ahorita nada más estoy viendo los detalles. Entonces, tienen cabeza, cuello, cuerpo, tubérculos, ¿sí? Tubérculos. Entonces, acuérdense, las cabezas sirven para articularse. Generalmente son las que sirven para articularse con otro hueso. Los cuellos, como es la parte más delgada, a veces es la zona donde más es el sitio de fractura, ¿sí? Es el sitio de fractura principal. Sobre todo pasa en el fémur. En el fémur, la parte del cuello, o sea, vamos a ver que tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Y el cuello quirúrgico significa que es generalmente donde siempre se está fracturando el hueso, ¿sí? Porque es la parte pues, como más delgadita. Luego, vamos a ver que hay huesos que tienen agujeros, y los agujeros les llamamos foramen. O tienen salientes, y a las salientes les llamamos procesos. Antes, a estas les llamaban apófisis.
Ahora, eso es incorrecto. Lo correcto es decirle proceso, ¿sí? Por ejemplo, este que es la vértebra tiene un proceso espinoso y tiene dos procesos transversos, ¿sí? Tienen incisuras, que son, o sea, que la incisura es una escotadura por donde generalmente aquí, por ejemplo, este tiene una escotadura. ¿Para qué sirven esas escotaduras? Para que por ahí es una depresión o una depresión por donde va a pasar una estructura anatómica. Por ahí pasa una arteria o una vena o un nervio y por eso tiene esa depresión, ¿sí? Y le llamamos incisura, ¿sí? ¿Por qué ya está mal decirle apófisis y ahora son procesos? O sea, Lo mismo, a ver, díganme, respóndanme los que estuvieron la clase anterior. ¿Por qué? Porque una regla dice que no puedes poner dice que tiene que estar, una, traducido al latín, que tiene que estar derivado del latín, y dos, que no puede tener un nombre de algún autor. O sea, por ejemplo, si yo lo encuentro, no le puedo poner el hueso Marian, porque ya es como una regla establecida. Entonces, dentro de las reglas de la terminología es que nos apeguemos al latín. Quiere decir que esta palabra proviene del griego y esta proviene del latín. ¿Sí? No es que esté mal, o sea, no es que apófisis sea un término incorrecto, es un término correcto, solo que ahora, para no estar mezclando idiomas y así decimos, no, todo tiene que ser al latín, ¿no? Y esa es la razón por la que la patela ahora se llama patela y no rótula, ¿sí? Antes se llamaba rótula, ahora le decimos patela. Es la razón por la que el hueso que está aquí, que se llama ulna, o sea, el hueso que está aquí de este lado, que se llama ulna, antes se llamaba cúbito. Entonces, cúbito derivaba del griego, ulna deriva del latín, y como la terminología ahora nos dice que nos apeguemos al latín, entonces es una palabra que deriva del latín. Esa es la razón. Ah, ya, gracias. Perdón, es que no. Doctor, ¿puede repetir lo que eran los procesos, por favor? Procesos son salientes. El proceso es una saliente del hueso. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, mira, este mismo hueso tiene esta saliente y le llamo proceso. Y entonces la incisura es la depresión, ¿verdad? La incisura nada más es una depresión, que sería, aquí te la marco en verde, mira, es una depresión que va a estar aquí, que va a permitir que pase una estructura anatómica, una arteria, una vena, un nervio. Gracias, doctor. Y el foramen son como las... Foramen es orificio. El orificio, ¿verdad? Foramen es un orificio. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, a se le llama foramen vertebral o agujero vertebral. O sea, la traducción de foramen al español sería agujero. Agujero vertebral. Solo que foramen es el que proviene del latín. Entonces no es formen, es foramen. Foramen, sí, foramen. Ah, sí, es que yo le puse ahí formen, tienen toda la... No había yo visto. Sí, es foramen. ¿Me puede repetir el nuevo nombre del cúbito, por favor? Ulna. Tiene eminencia. Las eminencias generalmente son sitios también de inserción, pero aquí es un poquito más ligamentoso. Por ejemplo, déjenme quitar todo esto que escribí aquí. Esta es una eminencia. Pareciera la eminencia, ojo, la eminencia pareciera como un proceso, ¿sí? Porque es una saliente. Pero la eminencia es pequeñita y los procesos son grandes, o sea, son largos. O sea, comparen pues, con todo este. O sea, todo esto es el proceso. Todo este es el proceso. Todo este es el proceso. Todo esto es el proceso. Y las eminencias son como procesos, pero pequeñitos. Y generalmente ahí van músculos o ligamentos. ¿Qué otra cosa tenemos? Tuberosidades. Las tuberosidades son salientes redondeadas. Así, miren. Esta sería una tuberosidad. Son salientes, pero redondeadas. Y cuando las toco, voy a ver que son rugosas, porque sirven de inserción. Las tuberosidades también. Ahí se pueden insertar ligamentos, tendones o músculos. ¿Eso es lo que en el video mencionaron como maleolo? No, ahorita vamos a los maleolos. Los maleolos
iguales. Igual son salientes redondeadas también, pero un poquito más largas, como este, así. Pero un poquito más largas. Son maleolos y generalmente tengo uno medial y uno lateral. ¿Sí? O sea, tengo uno así y el otro hueso, o sea, si este hueso es la tibia es un hueso medial, entonces el otro hueso que es lateral pone el otro maleolo, ¿no? Entonces, como que delimitan, o sea, como que están a la misma altura estos, y esos son los maleolos. Todas estas estructuras, ustedes las van a ver cuando vean cada hueso. Solo que aquí nada más para que las conozcan, o sea, que conozcan que puede haber maleolos, que puede haber incisuras, que puede haber procesos, y eso es normal en un hueso, que ustedes puedan ver todo esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les decía, como la tibia es medial, pues este maleolo se llama maleolo medial. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas más, o sea, hay tróclea, hay trocánter, hay no, pues creo que nada más faltaron esos, tróclea y trocánter. Tróclea y trocánter. Pero eso lo vemos mejor cuando veamos articulaciones. Vean los objetivos, ¿eh? Los objetivos es lo que siempre perseguimos. Identificar los conceptos básicos del sistema óseo, ¿sí? Que era lo de cuántos huesos hay, ¿sí? Lo del periósteo, o sea, qué era el periósteo, ¿sí? Qué es un hueso largo, qué es un hueso corto. Esos son los conceptos básicos, que son los que vimos. Distinguir huesos que pertenecen al esqueleto axial y apendicular, ¿se cumplió? ¿Sí lo pueden distinguir ahora? Sí. ¿Sí? Clasificar los huesos por su estructura. ¿Cómo clasificarían a los huesos por su estructura? ¿En qué y qué? Por su estructura, por su forma y por característica. Pero si yo digo por su estructura, me estoy refiriendo... Tejido óseo, tejido conectivo y tejido cartilaginoso. Exactamente. Por su forma... Largos, cortos, planos. Muy bien. ¿Y por sus características? Samoedeos, estructurales y neumáticos. Estructurales, obornianos y neumáticos. Muy bien. Y enunciar algunos ejemplos, los fuimos viendo, ¿no? Los ejemplos de cada uno. Describir las características de los huesos largos, lo vimos, ¿no? El hueso largo, vimos cómo tiene una epífisis proximal, una diáfisis, una epífisis distal, una metáfisis, eso ya lo vimos. Identificar las características de los huesos planos, también vimos que tiene una doble lámina, una doble tabla y que tiene un diploe. Y distinguir los detalles anatómicos de los huesos, que es lo que acabamos de ver, de entre qué es un proceso, tienen un cuerpo, que tienen una incisura, eso. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto.